Saludamos a toda la audiencia de Radio Solidaria. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Continuamos con la serie de los 12 discípulos. Hoy vamos a hablar de un discípulo con una pequeña etiqueta al final de su nombre. Hoy hablaremos sobre Simón el Celote. ¿Qué sabemos sobre los celotes? Hay referencias bíblicas al calificativo celote. La primera está en Lucas capítulo 6, verso 15, y la segunda está en Hechos capítulo 1, versículo 13. Aunque también lo hallamos como cananista, las referencias las tienes en Mateo capítulo 10, verso 4 y Marcos capítulo 3, verso 18. En la primera referencia, Lucas está narrando el momento en que Jesús escogió a sus 12 discípulos cercanos, entre ellos a Simón, al que llamaban el Celote. En la segunda, se nombra al mismo discípulo en la historia del aposento alto. La palabra viene del griego celotai, que significa celoso. Para el gran Flavio Josefo, el historiador judío, el uso del nombre celote describe a una secta o partido judío formado antes del año 66 a.C. En este periodo surgieron muchos grupos religiosos y políticos movidos por el deseo de generar oposición contra el dominio extranjero. Entre los más recientes estaban los celotes, quienes se sentían herederos de los macabeos. Para la audiencia que no lo sepa, los macabeos era un movimiento judío de liberación que luchó contra el poder selúcida sobre Palestina. Los celotes eran un grupo ultranacionalista que usaba la fuerza y la violencia para mover sus ideales. Buscaban terminar con el dominio romano en Palestina a fin de lograr la independencia política. Lucharon durante varias décadas hasta, según datos de algunos historiadores, más o menos el 70 después de Cristo, año de la caída de Jerusalén. Sabiendo esto, no podemos dejar de reflexionar en torno a Simón el Celote, uno de los 12 discípulos de Jesús. Es un personaje, podríamos decir, enigmático, llamativo. La palabra de Dios, los evangelios, no nos hablan mucho de él. Pero hay cosas que podemos destacar. La primera cosa que podemos destacar de Simón el Celote es que este hombre fue llamado por Jesús. Y esto nos recuerda que la gracia de Dios sobrepasa todas las características negativas que un ser humano puede tener. El Señor conocía a Simón, sabía lo que era, sabía lo que había hecho, sabía sus debilidades, sabía sus ideales. Y a pesar de eso, la gracia de Jesús envolvió a este hombre, quien dejó atrás toda su vida pasada. Como nos enseña la segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Esta es una primera característica de Simón. Fue llamado por Jesús y dejó su pasado de celote. Dejó ese pasado, dejó de pertenecer a una secta judía, a pertenecer al grupo de Jesús, al grupo de los 12 discípulos. La segunda característica que podemos mencionar es que este hombre permaneció con Jesús. Simón tal vez no destacó como otros discípulos, pero estuvo con el Maestro. Aprendió de él, contribuyó a la difusión del Evangelio junto al resto de los apóstoles. Simón el Celote, también conocido como Simón el Cananeo, fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Ese apelativo, el Celote, yo también hace años atrás se lo incluía a Barrabás. En varias ocasiones te hemos compartido y hemos hablado sobre Barrabás y hemos mencionado que pertenecían también a estos grupos. Eran grupos que resistían a la
al yugo romano. Los celotes eran conocidos por su celo religioso. Eran muy nacionalistas. Recurrían a la violencia para alcanzar sus objetivos. Así que podemos decir que Barrabás podía ser uno de los celotes. Hay versículos que mencionan a Simón el celote. Por ejemplo, Mateo capítulo 10, verso 2 y 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo por sobrenombre Tadeo. También Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que también le entregó. Marcos capítulo 3, verso 16 en adelante. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Lucas capítulo 6, verso 15, otra referencia a Simón el celote. Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, llamado celote. Por último, Hechos capítulo 1, verso 13. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Qué enseñanzas para la vida cristiana me puede dar Simón el celote? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué puedo aprender de este discípulo? Te hemos dado dos características importantes, pero podríamos mencionar también el compromiso, la pasión. Simón era conocido por su fervor y compromiso con la causa judía. Su vida nos enseña la importancia de ser apasionados, dedicados en nuestro servicio a Dios. Aunque su celo estaba dirigido hacia una causa política en una manera inicial, una vez que conoció a Jesús, ese mismo celo fue redirigido hacia la obra del reino de Dios. Así que podemos destacar de la vida de Simón el celote el compromiso, la pasión. Podemos destacar también la transformación. Hubo un cambio, hubo una transformación en la vida de Simón. En su vida vemos el poder transformador de Cristo. Jesús tomó a un hombre que probablemente estaba dispuesto a usar la violencia por sus creencias y lo convirtió en un seguidor pacífico del Evangelio. Y esto nos enseña que Jesús puede transformar nuestras vidas y redirigir nuestras pasiones hacia su propósito. Simón el celote y Mateo el publicano, otro de los discípulos, seguramente habrían sido enemigos naturales. Así que vemos, y Simón nos enseña, que cuando fue transformado por Cristo hubo un cambio. Había unidad en el grupo de los discípulos. Simón, un nacionalista ferviente, Mateo, un recaudador de impuestos para los romanos. Cuando Jesús los llama, hay un cambio, hay unidad, hay compañerismo, hay amor fraternal. Ambos fueron llamados por Jesús y trabajaron juntos en armonía. Y esto nos enseña que Cristo, personas con antecedentes y opiniones muy diferentes, pueden unirse en amor y con un propósito común. Esta es otra enseñanza que nos da Simón el celote. También nos da una enseñanza importante de fidelidad. Aunque no se mencionan acciones específicas de Simón en el Nuevo Testamento, se presenta constantemente junto con los otros discípulos. Es decir, que su presencia siempre estaba con Pedro, estaba con Andrés, estaba con Mateo, estaba con Tomás. Y esto habla de fidelidad,
lealtad a Jesús. La fidelidad es una virtud clave en la vida cristiana. La fidelidad muestra compromiso con Dios a pesar de las circunstancias. Así que podemos decir que Simón el Celote era un discípulo fiel. Y por último, obediente. Simón siguió a Jesús sin importar el costo personal. Dejó atrás su vida anterior y se sometió a la dirección de Cristo. Y esto nos desafía a evaluar nuestro nivel de obediencia, nuestra disposición para seguir a Jesús, incluso cuando es difícil, incluso cuando es contradictorio con nuestras pasiones naturales. Enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida sobre Simón el Celote. Y te dejo con unas preguntas. Cuando reflexionas sobre la vida de Simón el Celote, hazte estas preguntas. ¿Estoy apasionado por mi fe como lo estaba Simón por su causa? ¿Permito que Jesús transforme mis pasiones y las redirija hacia su propósito? ¿Estoy dispuesto a trabajar en unidad con otros hermanos a pesar de nuestras diferencias? Y por último, ¿soy fiel y obediente en mi caminar con Cristo? Y cuando las cosas van mal, ¿sigo siendo fiel y obediente? Simón el Celote nos muestra que, independientemente de nuestro pasado o nuestras inclinaciones naturales, podemos ser transformados. Podemos ser utilizados por Dios para su reino. El llamado de Jesús a Simón va más allá de las apariencias. Tal vez ninguno de nosotros invitaría a la iglesia o a su casa a alguien como Simón. Pero la evidencia bíblica confirma una y otra vez que el Señor mira mucho más allá de lo que mira el hombre. La historia de Simón nos recuerda que Dios no escoge por méritos u obras. De hecho, algunos de nosotros fuimos peores que Simón. Al igual que él, fuimos llamados por el Señor y su gracia nos ha hecho permanecer en la fe. Pablo dijo, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Efesios capítulo 2, verso 5. Qué gran enseñanza nos da Simón el Celote. Un discípulo, un hombre, un hermano con un pasado duro, con un pasado violento. Pertenecía a una de las famosas sectas judías, pero cuando tiene un encuentro personal con Jesús, Jesús lo cambia por completo. El mensaje final es: busca a Jesús. Busca su presencia. Ten un encuentro personal con Él y tu vida cambiará. Cambió la vida de Simón el Celote. Jesús quiere cambiar nuestras vidas.